Amigos de Radio Victoria Bajo Comienzo Televisión, a continuación vamos a nuestro acostumbrado programa de todas las semanas, Itinerario Académico, bajo la producción del vicerrector Genaro Mosquera. Hoy tenemos dos invitados de lujo porque estamos tocando temas que nos permitan formular ideas, propuestas, hacer balances de lo que hemos estado experimentando hasta ahora desde el punto de vista de la academia y la necesidad de que sea de alguna forma el puntal básico para que lo que pueda surgir en Venezuela venga bajo un diseño realmente profesional y bien estructurado. Y yo creo pues que hoy con dos invitados como los que tenemos, Juan Ortiz y el almirante Luis Enrique Briceño García, pues podemos tocar estos temas de manera bastante puntual. Así que, Genaro, la Sí, intervención bueno, previa es suya. placer, muchas gracias. Yo creo que tenemos hoy un programa muy especial porque la academia produce conceptos, produce análisis y sobre esa base hemos examinado las realidades venezolanas y hemos estructurado una serie de lineamientos que requieren el concurso de personas con una mente especializada, con gran experiencia, como es el caso del doctor José Domingo Ortiz. Eh, Tenemos la presencia del almirante Jesús Enrique Briceño, que realmente, además de almirante, es doctor en administración y un experto en gerencia y en liderazgo. Y además forma parte del Frente Militar Venezolano como entidad institucional que reúne a los militares retirados de la fuerza. Y bueno, y con la compañía de Manolo y de Aurelio Seche, tenemos un panel extraordinario para examinar un planteamiento que el doctor Ortiz nos va a hacer en relación a los planteamientos que se han analizado, eh, estructurados sobre la base de las necesidades de un cambio político venezolano cuyas especificidades él va a exponer inmediatamente. Ok, Adelante, profesor doctor. Ortiz, adelante. Buenos días, ¿me Ok. oye? ¿Me Sí, oye? sí, 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 le estamos Sí. oyendo. Ok, gracias. Eso es lo que quería saber. Ah, Disculpen. Ortiz, adelante. Bueno, primero que nada, bueno, muy buenas tardes a todos los presentes y me complace muchísimo que me hayan invitado, por supuesto, a este conversatorio que por demás interesante y con estos personajes, pues lo hace aún más atractivo en participar. Bueno, sí, en principio, lo que eh, se ha planteado últimamente es visualizar un poco cuál es el camino que debemos tomar para contribuir de alguna forma u otra a plantear propuestas estructuradas que puedan ser implementadas bajo el principio de que definitivamente tenemos que tener conciencia que nuestro estamento político hoy en día está muy disminuido. Por más que querramos que tenga la suficiente fortaleza, pues no hay dudas de que hay realmente una situación difícil desde el punto de vista de liderazgo, en donde nos queda muy poco, con excepción de María Corina Machado, pues que todos sabemos todo lo que ha dado esa mujer para, para intentar terminar con todo este desastre. Y naturalmente hoy en día nos corresponde ya salir de la fase de análisis, ya salir de la fase de discusión, porque ya no es posible analizar más este desastre. El pueblo venezolano ya tiene una estructura que es insostenible desde el punto de vista de su educación, de su alimentación, de su salud, de su estado económico, de su estado político mismo. Se ha desestructurado totalmente una sociedad que ya no amerita otra cosa que llegar a plantear propuestas que le permitan a ese pueblo, que es la única, en mi opinión, la única fortaleza que nos queda es el pueblo de Venezuela. Porque el liderazgo político, repito, pues está disminuido. No podemos ocultar una verdad. Quedan muy pocos liderazgos en Venezuela y en el exterior, pues es difícil ejercer liderazgo hoy en día, más que la presencia de líderes en las redes sociales o algún tipo de evento. Y esto me lleva a la conclusión que he tenido, pues, de que sencillamente creo que es el pueblo venezolano la única fortaleza que tenemos para enfrentar
esta situación con su participación. Habida cuenta que el pueblo venezolano siempre ha estado presente a la hora de rechazar al régimen, siempre ha estado a la orden de seguir los lineamientos que en su oportunidad se le han hecho para demostrar su rechazo y su desprecio a los gobernantes actuales. Siempre ha acudido a las marchas, siempre ha acudido a los mítines, siempre ha acudido a votar, siempre ha acudido a no votar, de tal manera que ha demostrado siempre una fortaleza que hay que capitalizar realmente. Eh, Nosotros tenemos fórmulas hoy en día de estructurar propuestas, repito, más allá de los análisis y las discusiones políticas que se oyen todos los días. Y esto me llevó, de una forma u otra, a estructurar una forma sencilla, práctica y quizás hasta, digamos, con ciertos visos de ingenuidad. Y eso me llevó a hacer 3 propuestas, marcadas por 3 documentos que se elaboraron. Para el primero, estructurar y redactamos, y cuando digo redactamos fue porque me reuní con la Escuela de Gobernanza y Democracia de la Universidad de Ginebra, en donde sencillamente se consulté qué hacer para nosotros tener una oportunidad de participar como pueblo en la ayuda al estamento político. Y eso nos llevó a redactar 3 documentos que podíamos hacer. El primero es un documento, aprovechando la oportunidad de la situación que está en la Corte Penal Internacional, en donde hay múltiples denuncias para el régimen que por alguna razón u otra no ha podido, digamos, canalizarse ligeramente, con ligereza, con bastante celeridad por parte, particularmente por Karim Khan. Hoy en día hasta la Corte de Apelaciones lo ha recusado de alguna forma, pues creo que es el momento de que el pueblo venezolano se demuestre su garra, demuestre su estructura decidida, su estructura de unidad, para que sencillamente solicitar a la Corte Penal Internacional como pueblo que se aligere el proceso de juicio y condena a las denuncias que ha presentado el Instituto Tesla, Tamara Sujú, los militares, los expresidentes latinoamericanos, la misma ONU. Eso nos hizo, pues, redactar ese documento en donde se discutieron muchos de los aspectos que estaban presentes en ese momento, hace más o menos 2 meses. Y la otra consultoría que se hizo fue a la Questura de Roma con respecto a los conceptos que tiene la Consultoría del Pueblo de Roma en base a el Estatuto de Roma. En base a esas 2 cosas se hizo el documento para ser enviado a la Corte Penal Internacional, firmada por millones de venezolanos. Es una solicitud. No se nos estaba permitido ninguna otra actividad. La otra documento que se preparó para ser enviado bajo los criterios de las mismas firmas de millones de venezolanos al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Creo que eso es un paso posible y viable de dar, puesto que sencillamente está especificado en todos los documentos de las Naciones Unidas, el R2P, el R2R, como quiera llamarse. O sea, en otras palabras, el estamento de protección que fue emitido por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El tercer documento es un documento que está dirigido a las Fuerzas Armadas de la República de Venezuela, en donde el pueblo le solicita la acción decidida de las Fuerzas Armadas para volver a tener un país de paz, de progreso, de seguridad. Yo, por cierto, no sé si los documentos que envié fueron enviados a todos ustedes, cada uno, no lo sé.
pero le envié esos documentos a Genaro y a Juan, y no sé si se lo hizo llegar o todavía no lo han leído, pero es importante que se lean y la intención de este conversatorio, digamos, es que emitamos una opinión, un comentario, a ver si proseguimos con una acción que es necesaria hacer, en mi opinión, como demostración de la voluntad de un pueblo, ya no necesariamente como la voluntad de María Corina, ni de Omar González Moreno, ni de Vivas el Táchira, ni Tamara Sujuno. Ya ahora es el pueblo de Venezuela el que está dirigiéndose a esos organismos con copia a la OEA, al Grupo de Lima, a quien corresponda. Tenemos esa oportunidad. En otras oportunidades hemos tenido también el llamado a la población a la firma de documentos y a la votación de documentos electrónicamente, que dicho sea de paso, hoy tenemos la oportunidad de tener suficiente tecnología, suficientes medios tecnológicos para recoger firmas de una forma segura, de una forma anónima y de una forma auditable. Eso hoy en día es posible. Yo en esos documentos le he sugerido a Genaro y a Juan, pues una cantidad de plataformas electrónicas gratuitas que utilizan muchos gobiernos, desde Finlandia, de España, los Estados Unidos, muchos países europeos, que utilizan esas plataformas electrónicas para la recolección de firmas. Particularmente Suiza, que es un país, como ustedes bien saben, que vive de referéndum. Ahí cada mes hay un referéndum en algún cantón, porque es lo que llaman la democracia participativa. El pueblo se expresa, el pueblo dice de alguna forma u otra su opinión sobre lo que puede eventualmente afectarlo y lo que pueden o no apoyar para que se convierta en ley. De tal manera que muy brevemente, pues hemos visto que necesitamos movilizar al pueblo. El pueblo solamente se ha movilizado desde hace un año, pues tenemos muy poca o casi nada de movilización popular, no hay expresión popular en la calle, excepto en alguno que otro pueblo. Hace poco vi una manifestación de calle en San Antonio del Golfo, en el estado Sucre, donde salieron a la calle pidiendo libertad, pidiendo trabajo, pidiendo comida. Eso me dice mucho. Si sumamos todo eso, toda la actividad que se ha generado últimamente por parte del Departamento del Estado de los Estados Unidos, donde ya no solamente que ponen precio a las cabezas de los capitostes del régimen, sino que ahora se les califica claramente de terrorismo. Esos no son movimientos que hace, en mi opinión, no son movimientos que hace el Departamento de Estado sin tener algún otro tipo de acciones futuras. No sé cuáles, ni cuándo, ni dónde, pero sí creo que hay, de alguna forma u otra, pues movimientos que tienden que uno piense de que algo puede suceder. No sé en qué medida ni cuándo. Lo que sí viene en cierto es que también hay evidencias claras de mucho descontento del militar venezolano, particularmente los cuadros medios e inferiores, por decirlo. No conozco la literatura de los militares, pero sí hay descontento, porque también sufren lo mismo que sufre el pueblo. De tal manera que estos documentos los envié para eso, para que fueran analizados, leídos, y sencillamente también expliqué claramente que estos documentos tienen necesariamente que ser del conocimiento de María Corina Machado. Y lo digo esto porque María Corina es, en mi opinión, la única que puede movilizar a una población hasta desde el subterráneo donde pueda estar, para que estimule al pueblo a ver estos documentos, a leer esos documentos y que logre, a través de los medios de comunicación masivos en todo el mundo, las redes sociales, la cantidad de programas de televisión que hay hoy en día y que la gente ve, para que puedan ser firmados por la población. Y luego de eso, por supuesto, hacer la entrega, propuesto además, es posible la entrega electrónica de estos documentos tanto a la Secretaría como a la Corte,
de hacer llegar a los militares un documento de este tipo es otra cosa, pues que tiene que haber gente que tenga la suficiente capacidad para determinar cuáles son los mejores medios para que le llegue a los militares este documento, esto o modificado, como quieran. De tal manera que considero que María Corina tiene que estar enterada y expresar su apoyo, si lo tiene o no, para que esto sea lo más viable posible y lo más fluido posible en llevar a cabo. Así que quiero decir con esto, pues, para no extenderme más, que cuando hicimos estos documentos lo hicimos con base a mucha bibliografía, con mucho conocimiento, con especial cuidado en párrafos que fueran determinados. Hasta un psicólogo experto en psicología de masa participó en la redacción de esos párrafos, en Ginebra particularmente. Y creo que es hora de que sencillamente, pues, digamos, de qué manera tenemos que proponerle al país que exprese su voz, que exprese su garra, que exprese su descontento, que le diga al gobierno que ya no se trata de que va a lidiar solamente con María Corina teniéndola en el exilio o cualquier otro lado, ni todos los presos políticos. Tenemos que decirle que ahora el enfrentamiento con el pueblo, directamente, que está dispuesto a hacer este tipo de acciones, que no excluye ninguna otra, por supuesto, pero sí que creo que es hora de que tengamos la oportunidad de darle al pueblo que se exprese, y se exprese de una forma segura desde sus medios que tiene hoy dispone todo el mundo, y que se inicie así la visibilización de un pueblo, porque al fin y al cabo toda esta serie de actividades que hoy en día se suceden por medios electrónicos, por medios televisivos, por la media en general, las redes sociales, pues sencillamente tienen impacto mundial. Y si el Departamento de Estado, la Corte Penal Internacional, los mismos militares venezolanos se dan cuenta mediante este tipo de acciones que hay un pueblo ya decidido, requiriendo acciones, pues van a tener que por lo menos pensárselo. Así que eso es lo que en general he pretendido expresar a ustedes para oír sus comentarios, opiniones y ver hasta qué punto pues contribuimos en hacer este tipo de acciones como propias. No es una cuestión que pretende ser un autor de esto, sino que somos muchos los que podríamos eventualmente tener la autoría de este Sí, tipo de acciones. ok. Bueno, ya conocíamos preliminarmente algo de esto que usted está señalando aquí de la reunión anterior. Y lo que yo siento es que hay que buscar una fórmula para encadenar de alguna, lo que usted está proponiendo hacia otras esferas, hacia otros gremios, hacia otros sectores, de manera que la respuesta sea multiconvergente. O sea, yo no sé, vamos a esperar a ver que nos llegue. Tengo entendido que Genaro lo está enviando ya a quienes corresponda para que lo vayan evaluando y le agreguen algunos elementos adicionales que hagan falta, pues antes de distribuirlo masivamente y empezar a recoger firmas. Pero me parece que es una propuesta muy acertada, muy oportuna, muy de estos tiempos, porque las redes son las que de alguna manera nos interconectan a unos y otros. Sin las redes es imposible, ya no hay otro tipo de medios. Entonces vamos a ver de qué manera conjugamos allí los esfuerzos en los distintos sectores para que esos sectores se pronuncien, porque yo siento que aquí lo que hay que manejar es la política sectorial. Si vamos a una formulación de propuesta y de rescate del país, cada sector tiene que manifestar qué es lo que aspira y qué es lo que espera aportar, porque es la única manera de conjugar esfuerzos. Ya no puede ser una forma global que cada quien en manera dispersa diga, yo quiero que el país sea así, yo quiero que la constitución sea así. No, tiene que ser por sectores. Yo he insistido mucho en eso. Y por eso me he inspirado en la academia, porque la academia son sectores. El sector ingenieril, el sector económico, el sector educativo, el sector médico. O sea, todo eso son sectores. Y son los que de alguna manera tienen necesidades y pueden aportar sus particulares formas de hacer las cosas para mejorar lo que haya que mejorar. Pero como yo no soy el ponente, sino simplemente estoy mediando aquí, pues, para que cada quien intervenga. Tengo entendido que el profesor
perdón, el vicealmirante Jesús Enrique Briceño García tenía la palabra y me disculpa, Aurelio, Almirante, almirante. Después del almirante, entonces sí vamos a intervenir nosotros para más o menos pues, pedir aclaratoria o hacer aportes adicionales. Así que, almirante, adelante. Muchas gracias. Oye, me disculpa el doctor Aurelio, pero realmente si quieren, él puede intervenir antes de manera que a lo mejor aclare algo Ok, previo. si usted le concede la palabra, entonces Aurelio, Sí, adelante. Bueno, yo quiero hacer algunos comentarios con relación a las Fuerzas Armadas, que es clave para todo este proceso de regreso a la democracia en Venezuela. Te voy a leer este. Yo estoy haciendo un trabajo de investigación sobre el tema militar en Venezuela, al cual estoy me dedicando a hacerlo. Pues considero importante que este tema se debata públicamente y no clandestinamente. Es un tema esencial que debe ser discutido abiertamente. Voy a leer un primer párrafo. Dice: en la democracia moderna, el poder militar debe subordinarse al poder civil como garantía esencial de la libertad, legalidad y soberanía popular. En Venezuela, sin embargo, esta relación ha sido invertida. La militarización progresiva del sistema político, consolida en las dos últimas décadas, consolidada en las últimas 2 décadas, ha subordinado los mecanismos democráticos al control de una élite uniformada y comprometida más con la lealtad al poder que con la Constitución. La Constitución de 1999 establece con claridad que la Fuerza Armada debe ser una institución profesional, sin militancia política y obediente a la autoridad civil. No obstante, la realidad dista mucho de ese ideal. Altos mandos militares ocupan ministerios, gobernaciones, direcciones de empresas estratégicas e incluso puestos claves en el sistema judicial electoral. Esta penetración institucional ha diluido las fronteras entre lo civil y lo militar, debilitando la autonomía de los tres poderes clásicos. En atención a ese propósito autocrático, lejos de cumplir un rol ilimitado a la defensa y seguridad nacional, las Fuerzas Armadas de Venezuela han sido elevadas al rango de actor político fundamental por medio de reformas legales como las sucesivas modificaciones a la ley orgánica de la Fuerza Armada Bolivariana. El resultado es un modelo cívico-militar que perpetúa el poder de una casta armada que ha secuestrado la institucionalidad y convertido a la Fuerza Armada en un partido fáctico. Hace algunos años, yo era director del Fondo de Inversiones de Venezuela, luego del golpe de Estado de Chávez al presidente Pérez. Tuve un tiempo allí en el directorio y me tocó hacer una exposición en el Consejo de Seguridad y Defensa de las Fuerzas Armadas. En ausencia del presidente del fondo, que era el doctor Julián Villalba, me pidió que yo expusiera eso. Y yo, como director del fondo, me habían nominado una especie de coordinador de la privatización de las empresas públicas. Y fui a esa exposición, una sala inmensamente grande en el Palacio Blanco, donde habían generales, coroneles, tenientes coroneles, mayores, capitanes. Aquello eran, yo calculaba que eran como 80 personas allí en esa sesión. Al final de mi exposición se paró un joven militar, teniente coronel, recuerdo, y me dijo que él rechazaba todas esas privatizaciones y cosas, porque en su criterio todas esas empresas del Estado son estratégicas y deberían de ser de la nación, del Estado. Y aún más me dijo, no solamente que sean del Estado, sino todas ellas tenían que estar bajo el mando militar. Me refería a el SIDOR, me refería a las empresas las empresas eléctricas que estaban en ese momento por ser privatizadas, Aeropostal, etcétera, las de alimentos, etcétera. Eso me hizo a mí mucho reflexionar y cuando regresé de esa exposición le dije a Julián Villalba, le dije: Julián, tenemos unas fuerzas armadas casi comunistas y me preocupo mucho. Y eso es lo que ha sucedido en la práctica, señores. Tenemos una fuerza, el gobierno de Chávez transmutó lo que teníamos nosotros en las Fuerzas Armadas en el periodo democrático.
que ahí se había establecido una relación, una armonía entre el poder militar y el poder civil. Yo lo viví desde el gobierno de Luis Herrera muy íntimamente, esa armonía. Sin embargo, lo que sucede ahora me lleva a cabo que en Venezuela cambiar, que las Fuerzas Armadas entreguen el poder en Venezuela, tiene que ser por algo, sucesos que vayan más allá de lo normal. Yo dudo, francamente, que pueda haber una solución pacífica a este tema de conflicto. Porque en realidad lo que tenemos es un gobierno de las Fuerzas Armadas y es muy difícil que a través de una asamblea constituyente previa, que a través de manifestaciones públicas, el gobierno, porque todas estas cosas que está proponiendo Domingo Ortiz, finalmente la relación de una asamblea constituyente, de la cual yo formo parte de ese grupo, y que requiere el voto popular, etcétera, y que se va a hacer antes, y que ya eso se haga de acuerdo con Maduro y con el régimen, eso no es factible, por una cosa muy simple. Ellos no van a firmar un acuerdo en el cual ellos van a dar por finiquito su poder. Ellos no se van a entregar de ningún modo, sino por una presión mucho más allá de la que mi nuevo amigo y Ortiz tengo. Yo lamento mucho decirle que estoy de acuerdo conceptualmente todo lo que dice Ortiz, pero en la práctica política yo creo que tenemos que esperar un poco qué es lo que el gobierno americano tiene en marcha, pues tiene un plan en marcha que yo descarto que sea una invasión armada, porque una invasión armada con misiles y tal a Venezuela, eso es un disparate. Eso no va a solucionar nada y nos va a crear más problemas aún, como en otras. Pero la solución tiene que ser algo que es extraordinario, que no es impredecible. Pero a través de una asamblea constituyente y que convocatoria a las Naciones Unidas y con el voto de las personas, eso tiene que ser, para que esa asamblea tenga validez, tiene que ser hecha con un acuerdo con el poder. Si no, pues estamos haciendo una asamblea nosotros solos y ellos siguen en el poder. Tiene que hacer un acuerdo con Maduro. Entonces, yo ahí dificulto enormemente de que ellos vayan a firmar un acuerdo para hacer una asamblea constituyente en el cual está decretado desde el inicio su salida del poder. Muchas gracias. Okay. Bueno, de todos modos, le cedemos la palabra al almirante Jesús Enrique Briceño García para que nos dé su parecer sobre estas propuestas que se han hecho hasta ahora. Adelante. Muchas gracias, Antonio. Reciban un cordial saludo, especialmente a los televidentes y realmente a aquellas personas que puedan escuchar este programa posteriormente, basado en un marco de referencia académico. Yo me voy a permitir, sobre todo leí los dos documentos que recibí de Genaro sobre lo que hizo el grupo que trabaja con el doctor Ortiz. Entonces, hice un análisis y ya nosotros habíamos planteado, el Frente Institucional Militar, muchas cosas referente al R2P. O sea, ese es consabido y desde hace más de 17 años que se viene trabajando al respecto. O sea, el poder es la materialización de una fuerza capaz de influir en un país, bueno, sobre los habitantes del país. Esa materialización fue hecha desde principios de estos 25 años del régimen Castro comunista. O sea, se materializó el poder porque hubo lenidad en los liderazgos al inicio de todo el proceso de cambio que tenía previsto precisamente el hijo del Castro comunismo, como lo fue Chávez. O sea, todos sabíamos eso. O sea, todos, incluso quienes publicaban artículos apoyando a Chávez, periódicos completos, clase media completa. Entonces, claro, ellos se aprovecharon de todo eso hasta cuando afloró la verdadera cara del Castro comunismo. Y se hicieron una serie de esfuerzos con el fin de hablar con Fedecámara, con la Federación de Trabajadores, militares que en ese momento nosotros estábamos recién retirados y veíamos venir lo que pasó.
Y simplemente al tener esa lenidad, esa permisividad del liderazgo, Tribunal Supremo, bueno, que hasta besitos le daban a Chávez. Y dice, ¿cómo es posible? Pues que no se entendía lo que decían los organismos de inteligencia. O sea, entonces el trabajo que hizo el doctor Ortiz y su equipo, ya nosotros en la reinstitucionalización de las Fuerzas Armadas, que es un elemento que es académico desde el punto de vista conceptual, porque es un proceso de cambio que se activa con la ayuda para ese entonces de una Fuerza Armada que tenían todavía elementos de desarrollo del poder. ¿Qué sucede después del 11 de abril? ¿Qué sucede después de las dos consultas que se realizaron y la aplicación precisamente del control institucional de la Fuerza Armada y la conversión desde el año, fíjense, 2003, 2005 y 2008, cambio en la ley orgánica de la Fuerza Armada, y 2014, ley constitucional de la Fuerza Armada? O sea que es un proceso que pone por la pirámide de Kelsen arriba lo que es la institucionalidad de la Fuerza Armada, de una concebida por ellos, que no se atañe a los principios del 328 de la Constitución de nuestra república, que ellos dicen bolivariana, pero que está conceptualizada de esa forma. Entonces, indudablemente que el pueblo no sabe ni siquiera a lo que se está enfrentando. Sus primeras fauces la vieron el 28 de julio, cuando realmente el pueblo quiso reaccionar a sabiendas de que habían robado las elecciones. O sea, esa es una realidad que para todos los que tenían ese elemento abierto todavía por el Consejo Nacional Electoral, una institución totalmente desinstitucionalizada, como también a partir del 2014 fue desinstitucionalizada la Fuerza Armada. Entonces, la presentación que nosotros hicimos desde el 2017 hasta el 2021 fue un proceso de cambio que se podía articular con gente dentro de la Fuerza Armada y contar con los elementos de inteligencia que eran capaces de todavía trabajar sin que les pagaran un centavo. Y ustedes saben que eso no es poder. O sea, si uno no tiene los recursos económicos, los recursos humanos y la gente con la probidad necesaria, cuando tú le das a un individuo de inteligencia $100 por una información, el que está al lado, si tiene $200, va a cambiar de intención y esa información se tergiversa totalmente. Eso es lo que es la contrainteligencia. Y por eso, a partir de ese momento, cambia la esencia del sistema de inteligencia de la Fuerza Armada a un sistema de contrainteligencia. Y vemos lo que está pasando en el país. Todas las instituciones penetradas, 1.600 oficiales dentro de todas las instituciones del Estado, 1.600 oficiales. Por eso es que uno dice, ¿por qué hay 2.370 generales y almirantes? Bueno, porque están controlando todo el poder del Estado. El poder nacional, basado en poder político, económico, social y de seguridad, tiene un basamento principal, como que si fuese una mesa con una sola pata, que es la Fuerza Armada. Pero la Fuerza Armada tergiversó incluso no solo ese proyecto institucional basado en lo que decía el doctor Usechi. Bueno, eso iba a representar para la democracia un pilar de sustentación. Bueno, fue un pilar de sustentación, pero para materializar todo ese proceso. ¿Cuántos oficiales se fueron desde que comenzó todo este proceso? Bueno, se han ido más del 60%. O sea que formar en 25 años oficiales con una teoría de una doctrina de Castro comunista no es muy difícil, porque todos los oficiales que sí tenían una doctrina desde el proceso de formación de la democracia institucional basado en leyes, en tradiciones y en complementos organizacionales, bueno, eso se perdió. Y realmente
punto interesante que presenta el doctor Ortiz, por ejemplo, cuando dice que nosotros lo hemos ido repitiendo constantemente, el despliegue de una misión de mantenimiento de paz, punto suspensivo por lo que viene y que realmente todos estamos de acuerdo, doctor Ortiz. Ojalá se pudiese materializar eso, pero ustedes bien saben que los países se mueven en base en geopolítica a intereses. Estados Unidos, miren, con lo que hizo ahorita, no está interesado en mantenimiento de fuerza de paz para proteger R2P. ¿Saben para quién es? Y eso realmente es una realidad que debemos asumir y buscar realmente es unir las intenciones de un pueblo que sea capaz de visualizar, de entender a través de la educación. En mis aulas yo tengo 3 cátedras de liderazgo organizacional. Con el doctor Genaro Mosquera tuvimos una 4ª en diferentes universidades y siempre el mensaje es la reinstitucionalización de todas las instituciones del país, porque sin ella el Poder Judicial, una vez que se tome control con la Fuerza Armada, hará lo que hizo con las votaciones del 2/17, hará lo que está haciendo con esta última votación. Entonces, ¿cómo es posible que todavía pensemos que de alguna forma ese Estado, que es totalmente castrocomunista, va a articular algo para rescatar la democracia? No, tenemos que articularnos nosotros mediante contactos, hablando con la gente, hablando en la muy poca ventana que tenemos. Porque este programa no se lo presentan en los barrios, porque tienen control de toda la parrilla informativa que hay en Venezuela. Es un control total. Miren, yo daba clases de liderazgo en 2 barrios en Valencia, o sea, a través del instituto que tengo. Y nos metíamos con la confianza, pues, de que teníamos, bueno, gente nuestra allí. Eso se acabó. A pedra limpia nos sacaron en una oportunidad. Entonces, realmente, miren, hay que estar aquí para vivir lo que estamos viviendo. O sea, no solo la subsistencia diaria, diariamente. O sea, hay cortes de agua, cortes de luz, hay problemas de que se le para a uno al frente un par de patrullas raras, sin placa, hablando, viendo hacia los lados. Y los vecinos, por supuesto, caramba, sienten la presión. Y a los pocos que tenemos algo de esa intención del rescate de la institucionalidad, bueno, nos tocan la puerta. O sea, señores, si queremos un país libre y democrático, tenemos que mover el segundo gran poder, que no es la Fuerza Armada, que es ese pueblo que hay que enseñarlo, hay que educarlo. Que vamos a tardar mucho, bueno, señores, nos calaremos eso, pero tenemos que enseñar a la gente y comenzar por los líderes de los barrios, o sea, buscar la forma de acercarnos a los líderes de barrio, articular esa información. Estos comunicados, doctor Ortiz, eso no lo ve el pueblo, eso no lo ven los gerentes que tenemos en las diferentes actividades, eso lo ve solamente nosotros, grupos que intentamos con la educación, con ese esfuerzo que tenemos de pensar en libertad y materializar esfuerzo por la libertad y riesgo. O sea, ¿cuántas veces uno no ha estado lamentablemente ya en esas mazmorras y, bueno, dedicado su vida y su tiempo a esto, que significa realmente proyectar la libertad en un pueblo que conoce en 25 años es esto que tenemos, pues. Ese pueblo nunca va a pensar salir de eso hasta que no se suceda algo como se sucedió el 28 de abril, pero que se suceda a nivel nacional. Y realmente el gran poder de la Fuerza Armada, irlo reinstitucionalizando, agarrando para recomenzar con lo que le corresponde al presidente electo, que es una casa militar del presidente electo, que está en la ley orgánica, en la ley constitucional de la Fuerza Armada. Si nosotros comenzamos por allí y el presidente electo entiende que eso se tiene que hacer así y que él nombre su ministro de la Defensa, se articulan elementos con poder financiero,
porque no hay poder financiero aquí ni para pagarle a dos muchachos que puedan agarrar a alguien y decirle lo que es la reinstitucionalización. Eso hay que pagarlo, señores. El que no crea en eso, miren, ahí están las historias del mundo, cómo ha sido para la defensa de la libertad. Es con dinero, con mucha paciencia, con gente preparada, y esa gente preparada ir articulando pues alrededor de todas esas grandes masas desprovistas de educación. Ese es mi punto, queridos amigos. Ok, bueno, estamos clarísimos. Hay una percepción, almirante, en la población, y es que el castrismo llegó a través del chavismo y le dieron una voltereta a todo en un tiempo récord, porque este tipo de sistema está establecido hace 25 años. En las primeras de cambio sabemos de todos los esfuerzos que se hicieron desde el punto de vista militar inclusive, porque hubo el propósito de desprenderse de ellos, pero no se dio. Sin embargo, ellos continuaron su camino y lograron imponerse encima de los que democráticamente estábamos luchando temprano, desde bien temprano, para que se revirtiera esa intención castrista de apoderarse de Venezuela. El caso es que lo alcanzaron bajo un esquema que todavía no lo tenemos claro, pero hubo muchísima pasividad en unos sectores, tanto militares como civiles, y más en los civiles que los militares, porque al fin y al cabo a quien derrocaron fue una democracia, no derrocaron a un régimen militar. Los castristas tenían como enemigo a los militares de por vida. Yo me remonto a Machurucuto y de ahí para acá. Y Fidel Castro se fijó en su mente que en algún momento él tenía que apoderarse de nuestro país. Buscó vías, me imagino que invirtió muchos recursos, convenció a quien tenía que convencer, y bueno, y alcanzaron un objetivo, y es haber instalado un régimen castrista a través de Chávez. No hay duda, penetrando las instituciones, comprando inclusive políticos, y hoy día lo vemos porque el régimen de Maduro, cuando está en una circunstancia electoral, logra simular que está en democracia y logra que alguna gente vaya a votar y eso lo mantiene allí. Entonces, ese tipo de reacciones populares, como la que se dio el 28 de julio y se dio ahora, son contrastantes. Una masivamente a votar y otra replegándose y no yendo a votar. Ahí se prueba que el pueblo sí está ganador por la democracia, sabe diferenciar una cosa y la otra, pero le faltan algunos hilos conductores. Y todo el mundo dice que el hilo conductor básico está en la Fuerza Armada porque es la que en su integralidad aparece permanentemente defendiendo el régimen a través de un ministro de la Defensa que siempre tiene a los demás atrás que no sabemos si piensan igual que él. Solo uno habla. Entonces, la preocupación es cómo alcanzar, ganar al sector militar, aunque sea discrecionalmente, para que el pueblo robustezca ese afán y esa lucha democrática, convencido de que en un momento dado esa Fuerza Armada que tenemos hoy día tiene algunos niveles y sectores que pudieran responder al reclamo de calle, sin reprimirla. Claro, Sin claro. reprimirla. Ese es el punto que me preocupa. Sí, institucionalidad da fuerza porque tiene un elemento legal, pero cuando esa organización, que no es institución porque ya no le sirve, no trasciende sirviéndole al pueblo, tal y como dice la Constitución, sino que es una organización militar. Ahí sí. O sea, la organización militar tiene lineamientos verticales, una estructura vertical, no permiten incluso que aquel proceso de solicitud de novedades se pasen porque las personas son cambiadas inmediatamente, sino que hay en esa estructura vertical un control total de las organizaciones. ¿Qué sucede con esos 1.600 más oficiales que dirigen organizaciones del Estado? Entonces, hay todo un cúmulo de situaciones que nosotros planteamos en el 2017 a través del presidente encargado en ese momento y la Comisión de Defensa y Seguridad de la Asamblea Nacional. Se planteó comisiones que permitieran articular desde el punto de vista de captación, y eso cuesta dinero. Información cuesta dinero. Y
todo ese esfuerzo, bueno, fue en vano porque se quedaron en el papel. O sea, los políticos nuestros, lamentablemente, no comprendieron, no desde el inicio de la penetración estratégica del castrocomunismo, porque a Chávez lo suelta el mismo presidente democrático como fue el presidente Pérez, el presidente Caldera, lo suelta y el presidente Pérez no permite que se le haga juicio. O sea, dos presidentes que son figuras esenciales de la democracia. Imagínense qué pasaría con el resto de los políticos. No sabían lo que es el factor de el poder a través de la fuerza militar. Tenían conocimiento, bueno, cuando Juan Vicente Gómez está bien, y Castrico, no, eso no llega aquí a Venezuela. No llega. Vean ustedes lo que hacen ahorita con las Fuerzas Armadas. Se articula en los EO a través de grupos especiales de acción, que son los que ellos formaron desde la Piedrita y que ahora lo controlan los CEO. ¿O es que creen que es que la Fuerza Armada es la única que le echa plomo al pueblo? No, le están echando plomo los grupos paramilitares que trabajan con ellos, que en proporción es mucho mayor que la Fuerza Armada. Le están echando plomo una articulación de la milicia, que todo el mundo dice, no, esos gorditos, esos viejitos. No, hay 7 batallones que están conformados, estructurados y con gente preparada con el problema del castrocomunismo, que no es más sino un marxismo-leninismo. O sea, Lenin inventó lo que fue el castrocomunismo y Lenin articuló las Fuerzas Armadas con esa famosa unión del pueblo y de las Fuerzas Armadas. Pero eso lo hizo Chávez. No le quiten nunca a Chávez la culpa que tiene de lo que está pasando. Chávez fue un destructor de las Fuerzas Armadas y un hombre, bueno, con el hermano y sus amigos, todos comunistas, que se lo llevaban de vacaciones a diferentes sitios para precisamente formarlo y destruir desde adentro las Fuerzas Armadas. Pero los políticos no oyeron las voces que le decíamos, miren, están penetrando el castrocomunismo. Y lo sabemos porque uno le decía a los cabeza caliente. Bueno, cabeza caliente se convirtió después para el 2 del 4 de febrero en aquellos capitanes mayores y tenientes coroneles. O sea, qué lamentable que en las manos de toda una sociedad que era democrática, de progreso, caramba, se nos escapó entre las manos. Una clase media apoyando a un bandido y un sinvergüenza como lo fue ese señor con todo lo que tenía alrededor. Y bueno, este es lo que tenemos como consecuencia. Sin duda. Bueno, de todos modos, nosotros vamos a seguir batallando para que haya las aproximaciones que hagan falta, la comprensión entre unos sectores y otros en la medida de lo posible y recibir lineamientos cuando corresponda. La sociedad civil los está siguiendo cuando le dicen no vayas a votar. Yo no sé si es el mensaje acertado o equivocado, pero lo hace. Quiere decir que la sociedad civil, en una gran mayoría, está presta a que aparezca un mensaje prodemocrático coherente y que compartan por lo menos la mayoría de los sectores, y no todos. Y que dentro de esos sectores hay un grupo de militares que también lo asuman como el sistema ideal. Pero bueno, vamos a ver porque nos está pidiendo la palabra José Manuel Serna. Micrófono, Voy a tratar de ser lo más breve posible. adelante. Voy a usar las figuras literarias. Yo soy de las guacamayas. Yo soy una guacamaya que no vuela en Caracas. Yo vuelo aquí en el Doral. Y yo creo que las guacamayas tienen como 6 colores. No son verdes solamente. Tienen azul, tienen rojo, tienen negro, tienen blanco. Son multicolores. Y creo que las guacamayas vuelan con 2 alas. Yo, como guacamaya que soy, sigo a María Corina casi a ciegas, a donde ella me diga. Y creo que lo ha hecho bien. Creo que nosotros somos un grupo muy bueno. Me encanta esta reunión. No quiero dejar de asistir a estas reuniones y quisiera que llegáramos a posiciones y decisiones acertadas. Me parece que lo que ha hecho Jesús es muy bueno. Propongo que sigamos revisando los documentos, pero creo que
Cuando digo que la guacamaya tiene dos alas, he tratado de hablar con algunos amigos míos que están cerca de María Corina para decirle, porque creo que es bueno que haya este tipo de cosas, pero es bueno también que, como militar, el almirante lo sabe, que busquemos dónde está el mando central, que también Lenin lo usaba, el mando central. El mando central es María Corina. Y yo supongo que ella está hablando con gente que pertenecen no solo a la parte militar, que está controlada por el gobierno, sino también con políticos que están dentro del PSV. Porque yo creo que el cambio que hay que hacer tiene que ser, pensando en fuerza, tiene que incluir una fuerza que a lo mejor hoy en día no pasa del 10%, el antiguo MAS o el antiguo Partido Comunista, pero que probablemente ya no está con el chavismo y que probablemente no votó las últimas dos farsas que montaron y sí votó por María Corina. Entonces yo creo, nada más para cerrar mi reflexión y mi comentario, yo creo que este grupo debería de abrir un poco consultas hacia las personas o los líderes o los especialistas que están metidos en esto día y noche. Hay que seguir a mucha gente, hay que estar pendiente de que esto es un gran consenso que se está creando. Yo creo que María Corina va bien. A mí me luce que ella tiene mucho más contacto de lo que uno se imagina y ella no lo puede decir. Entonces, mm, eso es todo lo que quiero decir. Gracias. No se te Micrófono. escucha. Disculpen que había cerrado el micrófono. Vamos a esperar que Quedan 10 entonces... minutos. Sí, exacto, por eso me están pidiendo la palabra Aurelio y Useche, pero yo quiero, y Ortiz, perdón, yo quiero que Ortiz en 2 minutos, por favor, refuerce lo que nos dijo y si lo que ha escuchado del almirante y de todos los demás le parecen que se corresponden con lo que él aspira en esos documentos que ha preparado. Brevemente. Sí, bueno, en 2 minutos podría decir lo siguiente. Creo que quisiera explicar un poquito más, en principio, mi intención con respecto a esos documentos. Esos documentos no pretenden en ninguna forma otra cosa que avivar la voz del pueblo, que es la única que está en silencio. ¿Y avivarla por qué? Porque ya existen suficientes análisis, suficientes denuncias. El almirante lo ha dicho, desde hace 17, desde 1917 y quizás antes, están activos, pero no tenemos resultados. Tamara Sujú tiene años luchando ante la Corte Penal Internacional. Ella lo ha dicho. Ella se ha expresado. Ella ha denunciado, igual que los militares. María Corina igual. Los gremios hoy en día en Venezuela no han dicho absolutamente nada positivo. No podemos continuar ignorando claramente que la debilidad nuestra es grande. Y la debilidad de los organismos, de las estructuras, de los gremios, de los sindicatos, de los centros de profesionales, de los términos políticos. No hemos logrado realmente muchas cosas. Cuando nos hemos hecho presentes los políticos y los militares y todo el resto, es cuando lo ha acompañado el pueblo. En las votaciones, en las marchas, en las concentraciones. Estamos claros. No podemos continuar. Sí, son necesarísimas las instituciones, las organizaciones, los gremios, los sindicatos. Pero hasta ahora, ¿qué tenemos de ellos? ¿Análisis? ¿Denuncias? No, no es suficiente lo que hasta ahora hemos tenido. Vamos a estar claros, la debilidad nuestra es grande. Mira, hay un dicho, no sé si fueron los militares, que dice que solo los muertos han visto el fin de la guerra. El sufrimiento actual solo cesará con una acción resuelta. No podemos esperar, yo creo, que un régimen militar como el que tenemos, con la FARC, con el ELN, con las milicias, con los motorizados estos, no sé cómo se llaman ahora, ¿ok? Todos son un estamento armado. ¿De qué otra forma podemos nosotros terminar con un gobierno que tiene armas en cualquier rincón de Venezuela? Por favor, no podemos. Hasta ahora hemos tenido oportunidad. En este momento yo solamente estoy pidiendo
que se le dé la oportunidad al pueblo de expresarse, no para que tome el gobierno, no porque la Corte Suprema, la Corte Penal Internacional actúe inmediatamente, no para que el Consejo de Seguridad levante las sanciones y aplique el R2P. No, no estoy tan ingenuo como eso. Tampoco, mucho menos, un manifiesto del pueblo hacia los militares. No es para que los militares tomen conciencia en 5 minutos y se devuelvan y reinstitucionalicen el país. No, no somos tan ingenuos como eso. Lo que sí es cierto es que queda una constancia de que 4, 5, 6, 8 millones de habitantes, ciudadanos venezolanos, dieron una demostración que demostraron que hay una voz. Nada más. No esperamos que ninguna de esas acciones vengan y nos solucionen el problema. La solución al problema, repito, y lo voy a decir sinceramente, es claramente que va a haber mucha confrontación para terminar con este régimen. Bueno, creo que están marchando en paralelo sus propuestas en esos documentos y el accionar del pueblo en la calle cuando se está resistiendo a votar. Lo que hay que ver de qué manera estos dos aspectos confluyen en una intención común Faltan 6 minutos. bajo nuevos esquemas. Así que, por favor, Aurelio, te quedan 6 minutos. Hay 6 minutos para que termine O luego. dos. No necesito dar Genaro tres. Mosquera. Genaro tiene que hablar. Yo voy a Genaro tiene que expresarme hablar. muy corto. Yo voy a expresarme muy corto. Hay dos cosas. El tema militar no es un tema que viene de atrás de hace mucho tiempo. Recuerden que el 18 de octubre del 45, las Fuerzas Armadas dan un golpe militar. Esas Fuerzas Armadas venían de la Academia Militar. Y ahí empieza realmente las Fuerzas Armadas a actuar como partido político en Venezuela. Fueron 10 años de dictadura militar, ¿no? Sin embargo, cuando se produce la caída de Pérez Jiménez, el propio almirante Larrazábal y hubo una conciencia de democratizar el país, ahí se hizo. Pero ustedes no saben la cantidad de golpes de Estado que hubo, intención de las Fuerzas Armadas contra ese proceso de democratización. Hasta incluso se metieron en Puerto Cabello y en el Carupanazo, asociadas a las fuerzas marxistas. Eso fue una realidad histórica. Sin embargo, en los procesos democráticos lograron convencer a los altos dirigentes de las Fuerzas Armadas de la necesidad de convivir en democracia, y a los militares se les dio un lugar muy importante. Se creó una cosa muy importante, el Instituto de Altos Estudios de la Defensa Nacional. Yo fui conferencista de la primera y fue una manera muy interesante de producir una convivencia entre los militares y los civiles. Ese instituto ya no existe, no sé. De hecho, hay otro hecho muy interesante. El 11 de abril sucede porque el pueblo se rebela en las calles. Recuerden eso, millones de personas. Y quienes actúan son los mismos militares, diciéndole a Chávez: mire, usted está actuando contra el pueblo, los comandantes, usted está actuando contra el pueblo, usted tiene que renunciar. Y efectivamente, todo ese proceso llevó a la renuncia de Chávez. Y el problema estuvo en la sustitución de la renuncia de Chávez, el problema político. Lamentablemente no tenemos una muy buena información de lo que allí sucedió, pero los militares actuaron en pro de la democracia en esa época. Bueno, sí, informaciones creo que sí hay. De todos modos, lo que hace falta es llegar a ellas y digerirlas adecuadamente, pero Genaro Mosquera tiene que intervenir porque fue el propiciador del tema. Adelante. Sí, yo voy a suscribir todo lo dicho por Jesús Domingo Ortiz y en buena medida todo lo que ha afirmado el almirante en relación a esta temática, que tiene su origen en hechos históricos, en una tendencia secular de la actividad política venezolana, y que sus planteamientos proporcionan un buen marco de referencia para entender un gobierno militar dictatorial como el que tenemos en Venezuela. Esta génesis, como él bien lo dijo, apareció en Cuba. Nosotros en las universidades escribimos un libro que se denomina Venezuela, provincia cubana. Ahí empezó la penetración y hasta el sol de hoy se mantiene toda esa estructura de poder, dependiendo de un país tan pequeño como Cuba y tan pobre y tan desgraciado como es ese sistema que tiene en este momento. Por supuesto que
las reflexiones que se han hecho son absolutamente correctas, hay una coincidencia en sus planteamientos y que en buena medida es una exhortación para movilizar al poder popular. Esa exhortación tiene que hacerse institucionalmente y tomando como referencia los documentos que planteó Ortiz, yo cumplí no solamente con revisarlos y hacer las observaciones del caso en base a los investigadores que suscriben estas cosas, sino que además los hice llegar directamente a IDEA como organismo que reúne a los expresidentes de América Latina y de España. Se los mandé a Benemérita, que es socio de Ojo con Eso Televisión y que además tiene una representación importante política en el exilio. Se lo mandé también al Frente Institucional Militar vía el almirante Briceño y por supuesto hice contacto directo con los 4 asesores fundamentales de María Corina y les entregué personalmente el documento y a otros se los mandé porque son guacamayos y están por ahí girando, y se los sometí con una exhortación personal a nombre de este grupo. Bueno, yo creo que la pelota está en manos de esas organizaciones y hacer un seguimiento para que podamos entonces desarrollar una campaña de suscripción popular que genere una movilización, como bien está siendo sugerida, y que conduzca a una rebelión. Esto no puede tener otro camino que la rebelión. Y la rebelión es un cambio estructural para poder reinstitucionalizar el país. El poder militar ha estado presente en los 200 años de este país. Se ha controlado muy poco tiempo, 40 años. Lo demás eran decisiones militares e incluso en esos 40 años de democracia el poder militar funcionó también. Y se neutralizó en su oportunidad y, parando los mecanismos de poder que ellos tenían. Pero la cosa se desbordó y la mentalidad de ese grupo militar hoy en día es completamente diferente y asociado, que es lo peor, al narcoterrorismo. Y es más, ha sido el ejército acusado apenas en horas de un ejército terrorista. Entonces, imagínense qué es lo que eso significa en términos de estrategia militar. Bueno, eso es una síntesis en buena medida de estos planteamientos y que yo creo que inducen a examinar esto con cuidado y hacerle un seguimiento particular para que funcionen, al menos sean tomadas en cuenta las sugerencias que los académicos le hacemos a los políticos de este país. Muchas Sí, gracias. definitivamente eso último que ha dicho el profesor Genaro es una derivación sin duda de las desviaciones en que incurren los regímenes autocráticos, que justamente cuando sienten que los pueblos a los que se han impuesto a la brava empiezan a reaccionar, buscan cualquier tipo de asociaciones y hasta las delincuenciales para mantenerse en el poder. Y no hay duda pues que lo que tenemos en Venezuela hoy ha dado manifestaciones delincuenciales en distintos niveles y de distintas formas. Nosotros hay algunos que no nos costan, otros que sí, pero frente a la forma en que se trata al pueblo, como lo que pasó anteayer en la Corte Penal, el Consejo Supremo Electoral, perdón, en la Corte Suprema, que unas ciudadanas venezolanas, damas todas, reclamando por la detención de sus hijos, fueron agredidas en forma brutal, nos denota la naturaleza del régimen. Entonces, frente a esos comportamientos, nosotros podemos reaccionar porque son cosas evidentes, son cosas del día a día y que afectan al ciudadano común y corriente de manera miserable. Entonces, ahí hay una posición clara de la ciudadanía frente al régimen. La otra es cómo conjugamos las propuestas de orden militar, cómo se valoran en la instancia militar, no solamente en los que están en la cabeza defendiendo el régimen, sino cómo se manejan y se consideran estos temas que están saliendo como las acusaciones que hace Estados Unidos. Pero eso lo veremos en un siguiente programa, porque yo lo que le quiero decir al almirante es que, ojo con eso, televisión está dispuesto, inclusive, si el Frente Institucional Militar, que sabemos que es todo institucionalista, o sea, quiere estar aquí a través de sus distintos voceros, nosotros podemos reforzar esta plataforma con planteamientos regulares en cuanto a cómo reinstitucionalizar el país y retomar la conciencia democrática. Que no sea no Muchas gracias. solamente para Venezuela, sino para América Latina. Chao.